Olá, bom dia a todos. Quem fala é Ricardo Lovetro, responsável por vendas e serviços para a Datacolor na América do Sul. E hoje nós temos uma sessão onde vamos falar sobre o controle de qualidade do mercado têxtil. Temos uma pessoa internacional, então vocês vão sentir isso no sotaque dela, que é a Rita Tinga, nossa especialista têxtil, há mais de 15 anos aí, trabalhando para a Datacolor com muita experiência, muita bagagem e com muita vontade de compartilhar tudo isso com vocês. Com certeza vai ser uma ótima sessão aí, espero que aproveitem. Rita, bem-vinda, pode iniciar aí a sua apresentação. Obrigada, Ricardo. Bom dia com todos. Espero que todos estén bem em suas casas, cuidando-se, tudo bem. Bom, alguns já me conhecem, meu nome é Rita Tinga, eu sou especialista do Datacolor, trabalhando na empresa há mais de 20 anos. Muitos de vocês sabem que eu falo portunhol, então, mas dá para entender. Agora, o que vamos a ver é esse sistema de controle de qualidade, mas é importante que eu mencione algumas observações, tá? Se vocês querem fazer alguma pergunta ou comentário, ou alguma dúvida que vocês têm, vocês aí têm uma guia, uma pastinha aí onde vocês podem inserir sua pergunta ou sua dúvida e nós com muito gosto vamos a responder depois de terminar a exposição, tá? E se alguma pessoa vê o seminário logo, o webinar gravado, de igual maneira, você, em el lado esquerdo, você tem aí para escrever sua pergunta e nós com muito gosto, muito gostosos em responder, tá? Incluso também, se você tem alguma dúvida, muitos de vocês têm nosso e-mail, suporte@datacolor.com. E nós, com muito gosto, podemos ajudar a vocês. Agora vamos falar do sistema de controle de qualidade para a indústria têxtil. En esos vamos a ver ciertos ítems como los problemas que existen en la evaluación de core, las vantagens, las geometrías de instrumento, calibración, fuerza, blancura, amarelamento, metamerismo, la escala CINSA, agrupamiento 555, el gerenciamiento de tolerancias, preparación y presentación de muestras. Vamos a ver de manera práctica el software de control de calidad, el Datacolor Tools, y vamos a hablar acerca de un nuevo sistema de agrupamiento, Datacolor SOR, las vantagens de este sistema. Entonces, vamos a empezar. ¿tá? Você sabe que actualmente hay mucha globalización en las operaciones de fabricación. Las producciones de fabricación en el mercado textil está creciendo mucho. Hay mucha variabilidad de productos, tanto en tejidos, en fio. Hay mucha variabilidad en el desenvolvimiento de core. Los cores ahora van mudando cada cierto tiempo. Muchas veces uno tenía una cartela de cores que você lo podía trabajar en una semana, 2 semanas. Ahora no, você tem muitas cartelas con mucha varianza de cores muy diferentes, cores muy fluorescentes, muy intensos. Entonces, incluso hasta la fabricación de los fios o de los tejidos están mudando. Hay incluso tejidos y fios muy complejos, mistura de fibras, mistura de cores de forma química. Entonces, eso hace que haya problemas en el gerenciamiento de los cores, que sea difícil reproducir y controlar esos cores. Entonces, actualmente, felizmente, que la tecnología, de igual manera como la variación y el gerenciamiento de cores va mudando, de igual manera la tecnología va mudando y avanzando, creando nuevos equipamientos para medir aquellos tejidos muy complejos, creando procedimientos de trabajo, creando
equipos que nos ayuden a controlar todas esas varianzas, creando padronizaciones. Y una de estas herramientas que nos va a ayudar a que ese gerenciamiento o evaluación de core sea un éxito, sea successful, es nuestro sistema de control de calidad de Data Color Tools. Más, nos preguntamos, ¿no? Aquellos que aún no tienen un sistema de control de calidad, ¿cuáles son los problemas que se presentan? O incluso hay muchos clientes que tienen un sistema de control de calidad, más ainda tienen estos problemas. ¿Cuáles son? No hay un control de la materia prima. ¿Qué sucede muchas veces? Que no hay un control, por ejemplo, de aquellos insumos que ustedes utilizan en el desenvolvimiento de core, como por ejemplo el corante. No hay un control de su fuerza y de su tono. ¿Qué acontece? Uno está trabajando una receta. Ustedes saben que para una receta ustedes tienen una mixtura de corantes, un amarelo, un vermelho y un azul. Mas si usted no tiene el control de esos corantes, usted puede tener un error en el desenvolvimiento del core, en la bailación de core. Usted trabaja con un lote, con una partida de corante, terminó ese lote, usted liga a su fornecedor, él envía otro lote. Si usted no controla esa fuerza y ese tono, ¿qué va a acontecer? Va a tener problemas en el desenvolvimiento de core, va a tener problemas en producción. Y eso va a acontecer, ¿qué? Retrasos, tiempo, doble trabajo, consumo de insumos. Y todo eso porque no hay un control de esa materia prima. No solo en el producto químico, no solo en el colorante, también en el sustrato. Puede acontecer que se empezó a hacer un tejido con una procedencia de FIU, de una procedencia de algodón o de poliéster. Se acabó esa procedencia, ese algodón, y logística compró nuevamente el tejido en algodón más de otra procedencia. ¿Qué acontece? No hay una uniformidad en los rolos de una misma producción. Y va a haber una diferencia en el core. O el tejido no está con la misma textura, o no está con aquellos aspectos de un core que es el brillo, la textura, la opacidad. Entonces, cuando no hay un control de todos estos sitios, va a traer problemas en el flujo de trabajo. Va a haber paras, no va a trabajar de una manera continua. El core no va a salir en el tiempo, o la producción no va a salir en el tiempo correcto. Otro problema muy común que se ve en muchas empresas que traen problemas en la evaluación de cores, la manera en que se activan los patrones, el estado físico. Hay muchos clientes que están con su padrón en la mano y se van a todas las áreas, laboratorio, producción. Como el padrón puede ser de papel como los pantones o también de tejido, ¿no? Hay pantones TP y pantones TC. Esos pantones se desgastan, se ensucian. Obviamente, al estar con ese padrón de un lugar a otro, de un área a otro, el core ya no hace lo mismo. Entonces, la variación de los cores, de las partidas, no van a ser partidas, van a haber diferencia en las partidas, porque el padrón mudó. Entonces, no hay un cuidado en cuanto a la manipulación de los patrones. Lembren que todos los patrones, tanto sea de papel o de un tejido, son sensibles a lo que es la temperatura, los vapores, la humedad. Y se ve mucho. No hay un procedimiento correcto para el gerenciamiento de los cores. Muchas veces se ve en una fuente de luz diferente a lo que el cliente está solicitando. No hay una padronización. La manera en que se ve la muestra, el acondicionamiento. Muchas veces algunos suben la muestra cuando la muestra está caliente. No está acondicionada a una temperatura y humedad correcta. No está bien secada. No se ve en el sentido del tejido correcto.
la opacidad, no está con los dobraces. O algunas veces no se selecciona el padrón correcto. Muchas veces acontece eso. Entonces, todos esos problemas, si uno va sumando, va dificultando la gestión y la evaluación de cores. Y en muchas empresas acontece eso. De ahí que vienen las vantagens de tener o de contar con un sistema de control de calidad. Si você padroniza todo eso, você va a resolver las diferencias en la gestión de cores entre el fornecedor y el cliente. Va a tener una mejor reproducibilidad, repetibilidad de los cores. Eso va a permitir que los resultados sean más reproducibles. Va a tener una fórmula de producción confiable, porque você va a garantizar, al controlar y gestionar el core en cada uno de los procesos, você va a garantizar que el core final va a dar cierto, va a dar óptimo. Va a tener una trazabilidad, una rastreabilidad de los cores, você va a tener una data, você va a tener, si você tiene una observación en un core, você puede ir a su sistema de control de calidad y buscar esa data histórica. Incluso uno puede informarse y ver qué cores, qué partidas você envía a su cliente, con qué tendencia de core, con qué fuerza. Você puede bailar sus fornecedores, controlar la materia prima tanto en los corantes como en los sustratos que você compra, para que você pueda tener un flujo continuo en la cadena de suministros. Você puede garantizar o controlar la fuerza y ton de sus corantes. De igual manera, con el rendimiento o el efecto de sus sustratos. Si la procedencia de algodón es de otro o su rendimiento es otro, você puede controlarlo y você puede ajustar la receta antes de empezar a tenerla. Todo esto, de igual manera, muy aparte, otro ítem es que você puede identificar los problemas en los procesos de producción. Você puede controlar cómo sale el core en cada proceso. Pigmento, acabado, secado. Você puede crear una tendencia de core y você puede controlar de tal manera que cuando el core ya llega al producto final, el core sea óptimo. Si você sabe que el core, cuando pasa por muchos procesos, el core se va variando en cuanto a la intensidad y luminosidad de você, ya sabe al controlar o tener un sistema de control de calidad que los cores desde el momento tienen que salir un poco intensos. Entonces ya vos, y todo eso control lo hace en su sistema de control de calidad. Trabajando con todas estas vantagens, você va a reducir costos y tiempo en la formulación y aprobación de la receta y va a crear un flujo continuo. Permite un almacenamiento digital de cores y resultados. Contiene una data histórica de lotes o partidas aprobados. Estos sistemas te permiten comunicarte de manera rápida y directa en cualquier lugar del mundo a través de lo que son los correos o emails. Se puede exportar toda esa información mediante archivos Excel, de chiste. Uno puede estandarizar y padronizar procedimientos de trabajo. Es muy importante eso. Estandarizas laboratorio, producción, controles de calidad, empiezan a trabajar de igual manera, no de diferente manera, y eso unifica el flujo de trabajo, haciéndolo más continuo, más rápido. Crea relatorios de impresión. Muchos de esos relatorios pueden ser personalizados con el logotipo de su empresa. Uno puede digitar o editar qué datos usted quiere enviar a sus clientes. Personalizarlos. Ahora,
al trabajar con todo esto, con ver los problemas que uno tiene versus las ventajas que uno tiene con el sistema de control de calidad, es muy interesante también observar que así usted tenga un sistema de control de calidad que le da todas esas vantagens, uno tiene que tener un cierto procedimiento de trabajo. Porque muchas veces uno tiene un software de control de calidad, además no tiene un procedimiento de trabajo, una manera en donde uno tiene que gestionar el color. ¿Por qué? Porque existen muchos errores, incluso cuando hay empresas que tienen un sistema de control de calidad. ¿Dónde inciden más los errores o los problemas? En la metodología de medición, el tener una medición repetible. ¿Qué significa esto? Ustedes saben, ustedes ya escucharon la teoría de core. El core es una percepción donde va a trabajar nuestro hoyo humano y nuestro cerebro. Nosotros como hoyo, tanto las mujeres y los hombres, no somos iguales, somos parecidos, hay ciertas diferencias. Mas como hoyos tenemos algo parecido, pero nuestro cerebro de cada uno de nosotros es diferente debido a nuestras experiencias, la manera en que nos alimentamos, la manera en que percibimos. Ese conjunto, entonces, nos da una diferencia en la percepción de core. Entonces, debido a eso, uno tiene que establecer una metodología para que todos veamos parecidos, similar. Como el core está compuesto por este trinomio, el observador ya está cadastrado, inserido en el software de control de calidad. La fuente de luz, de igual manera, ya está inserida o cadastrada en el sistema de control de calidad. ¿Qué es lo que nosotros inserimos en el sistema? La medición de la muestra. ¿Cómo nosotros colocamos la muestra en el aparelho de medición, en su equipamiento? ¿Cuántos dobraces? En el sentido del tejido. ¿Cuántas mediciones? 1, 2, 3. Todo eso tiene que ser padronizado y todas las áreas lo tienen que hacer igual. ¿Por qué? Porque si no te va a dar diferencia. Muy aparte de la diferencia que puede haber por core, va a haber una diferencia adicional por esa metodología. Hay clientes de exportación como Nike, Puma, Express, que les den un sistema, un procedimiento fixo, donde indica cuántas mediciones, condiciones de calibración, en qué sentido. ¿Para qué? Para que justamente uno tenga mediciones repetibles. Otro error que acontece mucho cuando uno tiene un sistema de control de calidad, además no tiene un procedimiento establecido, es el acondicionamiento de la muestra. Es muy importante, você sabe que el corante es el corante sensible a la temperatura y a la humedad. Hay una mudanza y el core va a mudar. Cuando vocês têm un ferro y vocês pasan por una ropa, una prenda de vestir, el core muda. Es por la química y la interacción que hay con el calor y con el corante. Entonces las muestras tienen que estar acondicionadas. Muchas veces acontece que el de producción tenga una muestra, sube al laboratorio para hacer una medición, mas la muestra está quente. Usted tiene que esperar a que se acondicione la muestra. Ay, sí, el laboratorio no puede ser acondicionado, hay instrumentos de acondicionamiento. Error de usuario, es un 15%. Medición 55%, con condicionamiento 20% de errores. Error de usuario es cuando no ve la fuente de luz correcta, cuando no selecciona el padrón correcto, un 15%, y un 10% en el sistema de la magnetización. Vean que el mayor porcentaje es en la metodología de medición. Entonces es muy importante padronizar eso. Entonces, ¿qué es lo que uno debe de tener en cuenta para que tú puedas tener una validación y gestión de color óptimo con un sistema de control de calidad?
tener una ideal técnica de medición, desenvolver una técnica de medición de core correcto. Hay procedimientos, la ATCC tiene el procedimiento 6 y el procedimiento 9. Como uno debe de evaluar el color, cuántos son braces, en el sentido del tejido, cómo se mide un tejido, cómo se mide un fio. Hay soportes para medir un fio, para medir una fibra. El almacenamiento y gerenciamiento de padrões en un ambiente fresco, seco, longe de vapor y calor, en un ambiente oscuro, no expuesto a la luz, o muchas veces acontece que los padrões están inseridos en una cabina de luz y la cabina de luz está ligada. Están ahí horas de horas. Tener operadores treinados para ver lo mismo. Imagine que uno de los que trabaja en controles de calidad sea daltónico. Imagine, va a haber diferencia. Usted sabe que en el hoyo hay muchas deficiencias. Pueden haber ciertas enfermedades en el hoyo, entonces es muy importante contar con un sistema, el de Ishihara también, que se encuentra en internet, donde uno puede ver gráficos, diferenciar cores, o el muy conocido test de Mansell Password, donde uno tiene una tabla de cores, pues se tiene que hacer ordenamiento en la cabina de luz y ejecutar todo este procedimiento. Muy importante. Contar con un ambiente acondicionado, con una temperatura y humedad de laboratorio y producción correcta. Hay normas, por ejemplo, la ASTM de 1776 y la ATCCP6 o la ISO 105 J01, donde indican que la temperatura de un laboratorio certificado tiene que ser a 21 grados centígrados más menos 2 y a 65% de humedad de más menos 2. Ese es de un laboratorio certificado. El laboratorio tiene que mantenerse esa temperatura. No es que va a oscilar. Tiene que mantenerse. Por eso es muy importante en un laboratorio que si donde el laboratorio va a entrar muchas personas a esa área, la temperatura no se va a controlar, porque el hecho que abras y cierras la puerta hace que la temperatura y humedad cambie. En ese caso es mejor contar con un acondicionador de muestras. En ese acondicionador de muestras puedo inserir las muestras 5 a 30 minutos, dependiendo de las cantidades, y ya las muestras están acondicionadas. Mientras que en un área amplia, el área de laboratorio toma más tiempo el acondicionamiento de la muestra. Una de las recomendaciones también es que el padrón fique en un lugar acondicionado y se va a estar expuesto, ustedes van a tener la muestra de laboratorio, van a querer llevar a producción, donde hay un cambio de temperatura, ¿no? Ella no debe de salir más de 5 minutos, porque ya en 5 minutos ya la muestra está afectada. Es muy importante en eso. O que el laboratorio tenga una muestra y que producción de igual manera en su escritorio tenga sus muestras aparte guardadas y no estén expuestas al calor, a la temperatura, a la humedad. Contar con una cabina de luz con una variación visual consistente, contar con una cabina padronizada, estandarizada, normalizada, con los cores de la cabina de acuerdo a la escala N5 o N7 de Mansell. Las lámparas tienen que estar en sus horas de uso. Generalmente, las horas de uso de una lámpara luz de 10, generalmente 4.000 horas, de la incandescente, de la amarela es 2.500 horas van. Obviamente esa cantidad está en función del dato técnico del fabricante. Más, muy importante controlar eso. Porque lembren que la fuente de luz en su sistema de control de calidad ya está inserido. Hay unos niveles, una tabla con niveles de energía estandarizado y ustedes lo tienen que ver.
con esa misma consistencia, porque si no, no va a haber una concordancia visual versus instrumental. Por eso es muy importante, al tener un sistema de control de calidad, evaluar, medir, ejecutar, pensar y actuar. Tener en cuenta todo eso para que la gestión y evaluación de color tenga un flujo continuo, desde el inicio hasta el final, y el cliente tenga el core correcto, esté satisfecho. Eso ayuda a que el cliente nos dé más pedidos y esté más contento con todas las partidas que le va a recibir. Y tener un instrumento donde se haga la calibración en el tiempo correcto. Que ese instrumento tenga una manutención. Que las placas de calibración sean cuidadas, limpiadas. Todo esto ayuda a un successful en cuanto a la gestión del color. Acá hay unos gráficos donde muestra el tema de lo que les falé de la metodología de medición. Tener un tejido translúcido, ¿ven la diferencia? ¿Cómo se ve el core sobre un fondo de ese tejido color morado, lila, sobre un fondo blanco y un fondo preto? ¿Ven la diferencia? Versus un tejido que está con dobrazos. No se ve el core del fondo. Mas ainda você sabe que muchos de los aparelhos o los espectrofotómetros tienen un soporte y ele tem en el soporte un fondo blanco. Pero acontece que muchas veces el fondo blanco se ensucia. Entonces, si você ve que ese fondo está sucio, vean si você coloca un tejido translúcido con los dobrazos no precisos, no necesarios. Entonces, él va a leer el core con el core del fondo. Por eso es muy importante, si su fondo ya está sucio, tener un fondo blanco, un mismo fondo blanco padronizado, y leer sobre ese mismo fondo blanco el padrón y la partida en las mismas condiciones, en el sentido del tejido, como ustedes pueden ver ahí, está en el sentido vertical. Vean cómo lo que les falé acerca del ferro, miren la diferencia de core cuando está quente y cuando está frío. Miren, en la intensidad, ¿ven? Cuando la muestra está quente. Y eso es en un vermelho, puede acontecer en un marino, en un amarillo. Si yo comparo esos dos colores, obviamente me va a dar una desviación alta. ¿Más por qué? Porque la muestra no está fría, no está condicionada. Metodología de medición para los fuse. Ustedes ven un soporte ahí donde uno hace que el fuse sea lo más paralelo posible. Entonces, todo eso hay que padronizar. ¿Tá? Hay un documento, si ustedes precisan más información, nosotros tenemos un documento de la metodología de medición de diferentes amostras. Con mucho gusto, si ustedes nos envían, necesitan esa información más específica, con mucho gusto nosotros le haremos llegar. ¿Tá bom? Luego que uno ya tiene una metodología, un sistema que te va a ayudar para gestionar y evaluar colores, es muy importante tener en cuenta el tipo de instrumento o aparelho que usted precisa o saber qué aparelho usted tiene. Si usted tiene un colorímetro o un espectrofotómetro. Muchas veces dice, yo tengo mi equipamiento, mas ¿cuál es el nombre? Muchos de ustedes no saben cuál es el nombre de su aparelho. Si es un D600, si es un D500, si es un D200, un Datacolor 600, un Datacolor 500, un Datacolor 800, un Datacolor 200, un check. Si ese aparelho es un espectrofotómetro colorímetro, o si usted es un cliente que no tiene un instrumento, usted tiene que saber cuál es el instrumento correcto que usted tiene que adquirir para que le ayude a bailar los colores. Vamos a hablar un poco sobre un colorímetro y sobre lo que son los espectrofotómetros. ¿Qué es un colorímetro? Un colorímetro es un instrumento de medición que cuantifica el core a través de tres componentes. Dentro del colorímetro hay
tres filtros, el vermelho, el verde y el azul, como pueden ver acá en el gráfico. Entonces tiene un haz de luz, mira la muestra y estos tres filtros descomponen en tres tendencias de color, vermelho, verde y azul. Y con eso uno identifica los dados de coordenadas de este color. Muchos clientes utilizan este colorímetro o este equipamiento para medición de formas. ¿Es el correcto? ¿Es lo que necesita su empresa? Este colorímetro le va a ayudar a una gestión completa para diferentes colores. Te va a medir preciso, de una manera precisa y constante, todos los colores. Veamos, ¿qué es un espectrofotómetro? Un espectrofotómetro es un instrumento que te realiza la medición de colores en todo el espectro visible completo. A diferencia de un colorímetro, el colorímetro trabaja en función de tres filtros: vermelho, verde y azul. En cambio, el espectro te trabaja con todo el espectro visible, generando colores que se asemejan mucho a la percepción humana. Vamos a ver un poquito más adelante cómo es la estructura de un espectrofotómetro. Primero es pero antes de ingresar ahí, veamos las geometrías que tiene un espectrofotómetro. Un espectrofotómetro tiene tres tipos de geometrías: los de geometría difusa, los de geometría angular, a un ángulo fijo, y los multiángulos, que como pueden ver algunos los llaman goniómetros, que te realizan la medición en diferentes ángulos. Generalmente eso se utiliza para muestras con un brillo alto, en el ámbito textil no se utiliza mucho por el brillo que tiene muchas muestras, a menos que se trabaje con un tejido sintético con mucho brillo para controlar el brillo de las muestras. Generalmente en el ámbito textil se trabajan con espectrofotómetros de geometría difusa de 8 grados y de 45 grados, como pueden observar. Ahí uno tiene la fuente de luz, el observador, la muestra y la desviación de la lectura. Cuando el ángulo de luz, de exposición de la fuente de luz versus el observador fue un ángulo de 45, ahí estamos hablando de una geometría angular de 45 grados. Generalmente esta forma de ver la muestra a través de estos equipos es utilizando la opción excluida, para que te excluya el brillo. Hay una mejor coincidencia en la percepción visual de las muestras. Como pueden ver, la fuente de luz, el observador llega a la fuente de luz a la muestra, acá ustedes pueden ver, llega a la fuente de luz, y esta va a reflejar, la muestra refleja todo el haz de luz en un ángulo de 45 grados. Por eso se le llama 45°. Eso generalmente, este equipo es utilizado mucho para control de colores, para solamente control de colores donde la apariencia es muy, muy diferente, donde hay mucha diferencia en lo que es la textura, el brillo, para lo que es control de calidad. Generalmente se recomienda esos tipos de espectrofotómetros. Y luego están las de geometría difusa de 8 grados, que con esta geometría, como pueden ver, aquí se encuentra la muestra. Aquí viene lo que es el haz de luz sobre una esfera, que en nuestros espectrofotómetros es una esfera de sulfato de bario. Sulfato de bario, ¿por qué? Porque es un mineral que te refleja casi al 100% toda el haz de luz que le va a recibir. Entonces, a muestra, la fuente de luz que le refleja va a llegar a haces de luz a la muestra y el que recibe el aparelho es aquellas
aquella reflexión de luz que está en un ángulo de 8 grados versus la perpendicular que se muestra está a 8 grados. Entonces, esta geometría difusa de 8 grados te permite tener las opciones de poder medir muestras con brillo y sin brillo, excluir o incluir en brillo. Te permite medir muestras por transmisión o por refractancia, muestras transparentes o translúcidas, por ese ángulo de visión. Generalmente, al tener esa opción de excluir o incluir el brillo, te va a ayudar a que tú puedas realizar una gestión mediante la formulación de cores más precisa y más consistentes. En cambio, con una geometría difusa, angular de 45, uno no puede realizar formulaciones, debido a que, como tiene la opción de excluir el brillo, no te permite unas formulaciones tan consistentes, tan estables. Es por eso que en aquellas empresas que van a trabajar con con formulaciones de cores, se recomienda aparelhos que son de esfera difusa de 8 grados. ¿Cómo trabaja internamente? Como les falé, ¿por qué con los espectrofotómetros uno obtiene una consistencia de cores un poco más compleja, más exacta? Porque dentro uno tiene todo lo que es, dentro del aparelho uno recibe el haz de luz y dentro tiene unos fotodetectores, donde dentro de esos fotodetectores está toda la energía del espectro visible. Tiene desde 400 a 700 nanómetros, él lo va a descomponer. Entonces uno va a tener toda la curva espectral de la muestra. Entonces va a tener una medición más exacta en cada punto, a diferencia de un colorímetro que solamente tiene 3 filtros, y con esos 3 filtros va a empezar a definir los parámetros, las coordenadas o los valores de estímulos de un core. Tipos de espectrofotómetros están los de mesa, los portátiles o los verticales. Entonces, ¿qué usar? ¿Un colorímetro o un espectrofotómetro? ¿Cuál es el instrumento que usted va a seleccionar? Va a depender de lo que usted, va a depender de la industria en la que usted va a trabajar. Si usted quiere controlar el core, usted no quiere ver metamería, usted no quiere ver fuerza, usted puede trabajar con colorímetro. Usted va a bailar cores básicos, un vermelho, un rojo, un azul. Mas si usted va a querer a bailar cores marrones, beiges, y tener cores más precisos, el colorímetro le va a dar un dado más, no va a ser tan preciso a comparación de un espectrofotómetro. Él te da una evaluación, unos datos más exactos, ¿no? Un control básico del core más exacto. Va a haber mayor precisión. Entonces, esa es la diferencia entre ambos. Você con el espectrofotómetro, você puede controlar la fuerza, você puede controlar la metamería. Entonces, você, dependiendo para lo cual você va a utilizar su industria, você puede seleccionar cualquiera de los dos equipos. Entonces, teniendo en cuenta las ventajas de un sistema de control de calidad, tener un procedimiento, la importancia de tener un procedimiento adecuado en medir, en ejecutarlo, en tener condiciones correctas, una manutención en la pared, una metodología de medición, vamos a analizar qué relatorios, qué parámetros uno puede controlar que nos va a ayudar a esa reducción de costos y tiempo en la gestión del color. Primero, para empezar a utilizar un sistema de control de calidad,
Todos estos acá que muestran los ítems que vamos a ver, es muy importante hablar acerca de la calibración. Ustedes saben que el aparato tiene que estar conectado, ligado a una corriente estabilizada, ¿no? Si vocês no hay mucha regularidad en la intensidad de corriente, você tem que colocar un estabilizador o un UPS para ayudar a que la corriente sea más uniforme, más fija, porque si você tem esas varianzas, puede acontecer que puede malograr que los espectrofotómetros se puedan dañar, el equipamiento pueda dañar. Muy aparte de eso, es muy importante cuando uno va a ligar el espectrofotómetro, él tiene que estar, cuando você liga el espectrofotómetro, você tiene que esperar de 15 a 20 minutos para empezar a utilizarlo. No inmediatamente, él tiene que estabilizar con la corriente. Você tiene que calibrar cada 4 u 8 horas. Data color, la recomendación es cada 8 horas. La calibración, ¿por qué algunas veces 4? Porque algunas veces las condiciones ambientales no son las correctas. Es muy caliente, no hay control de temperatura y humedad. Por eso que las calibraciones tienen que ser de tiempos más cortos. Incluso hay hasta calibraciones de 2 en 2 horas por el tema del acondicionamiento del aire. La recomendación de nuestros aparelhos es cada 8 horas. Incluso tenemos aparelhos como nuestro Data Color 200 que se pueden calibrar cada 15 días. Muy importante, como ustedes pueden ver en el gráfico, en la manera de calibración, nosotros tenemos 3 placas, la preta, la blanca y la verde. La placa verde es nuestra placa diagnóstico. Una debe de medir por lo menos una vez por día para ver la repetibilidad y la consistencia de medición de nuestros aparelhos. Tiene que haber una manutención anual. Se habla con Data Color Brasil para que el técnico haga una revisión, porque muchas veces acontece que en el mismo ambiente hay muchas partículas en dispersión, fibras, productos químicos, colorantes. Entonces uno tiene que revisar que la esfera esté limpia, las placas estén limpias, hay que cuidar las placas, que no estén dañadas, sin daño, y limpiarlo con un tecido, ¿no? Agarrar con los bordes, você tem la placa, no, con sus manos, no pegar el dedo en la placa, você tiene que agarrar la cerámica por los lados, ¿no? Entonces, uno hace la calibración de su aparelho utilizando sus 3 placas. Você tem ahí algunas condiciones, la opción de especularidad, incluida, excluida y brillo. La opción de incluida te incluye el brillo, excluida te excluye el brillo. ¿En qué momento uno utiliza la especularidad con brillo? Cuando você tenga muestras tecidos o fio de una textura parecida, de un brillo parecido, ¿no? Cuando excluida, cuando você va a comparar amostras de una textura o brillo diferente. Por ejemplo, Pantone de papel, Pantone TP versus un tecido fio en algodón. Si você no excluye el brillo, ¿qué acontece? Va a haber una diferencia. Más, no por el tono concretamente, no por el color, sino por la presencia de brillo. Por eso tiene esas 2 opciones, especularidad incluida, con brillo, excluida, no brillo, ¿tá? Y la parte de brillo de abajo, gloss, general se utiliza para muestras muy brillosas, general para otro tipo de industria, no textil. La apertura, você tem todo aparelho ven con la abertura grande, pequeña y ultra pequeña. Large, small, ultra small. Grande, pequeño, ultra pequeño. 3 aberturas. Las otras aperturas, mediana y extra ultra pequeña, son adicionales. El autozoom que tiene algunas configuraciones, no tiene todas, algunos tienen esa configuración, es para que detecte automáticamente la abertura. Si yo troco de abertura, él automáticamente muda
la abertura, você muda ou troca a abertura de grande a pequena, ele muda automaticamente. Se você desativa esse autozoom, ele não muda automaticamente, você tem que fazer manual. El intervalo de calibración abajo cada 8 horas. Aquí está el autozoom. Y el filtro, cuando uno quiere medir solamente, vos sabe que los colores se ven en el espectro visible, que va de 400 a 700 nanómetros. Entonces, si uno quiere ver esto, medir una muestra solamente con el espectro visible, de 400 a 700, uno utiliza 0% UV. O incluso si você quer excluir, quitar la presencia, porque hay muchos padrões que tienen un agente óptico, o cuando un cliente le envía a você un padrón que es de papel, que tiene óptico, y você quer tirar la presencia de óptico, você puede trabajar con 0% UV. Y tira la presencia de óptico de la muestra. O si você quer medir la muestra con todo el comprimento de onda del espectro visible y la presencia de óptico, você puede trabajar con 100% UV o con el UV de media 5 GaN 305. Você calibra, selecciona su especularidad, apertura, filtro, calibra con sus 3 padrões y al final le sale una impresión de la condición de la calibración, donde acá te presenta el verde padrón que se incidió, se archivó cuando se instaló el software, y acá mide, es el padrón verde, la placa de diagnóstico que se midió en ese momento con la data y la fecha y ahora, ¿está? Con una tolerancia de 0.5, algunos hablan 0.35, dependiendo de la exigencia. Datacolor recomienda a partir de 0.5 y acá te presenta el paso a paso. Si este dado es menor a este, te da paso, si no, falla. Otra metodología, esa es la calibración normal para cores. Existe otra metodología de calibración para lo que es el filtro. En el caso de Brasil, Brasil ya viene con esta calibración de filtro. Es muy importante entender que hay muestras, como son las muestras ópticas, que les precisan de una calibración de filtro. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de ultravioleta que va a llegar a la muestra para que él nos dé un dado de blancura tiene que ser constante. Lembre que la lámpara que tiene el aparelho, esa energía va bajando a medida que se va utilizando el aparelho. Por eso que você precisa una manutención para regularizar esa energía. Entonces, como esa energía va bajando, la cantidad de UV que va a recibir la muestra no es constante. Para que esa cantidad de UV sea constante, el técnico que hace una calibración de ese filtro y lo hace mediante estos patrones textiles. En el ámbito textil son los Hohenstein o los de látex de la CIE, y para la industria de papel son los papeles. Entonces, estos patrones vienen con ciertas características. Acá te muestran, estos son los patrones Hohenstein, ¿no? Que son 4 muestras, y este es el padrón de la CIE, donde cada una de las muestras vienen con un dado de blancura. Eso es lo que traen muchas veces, si ustedes han visto a su técnico, él viene con cualquiera de esos 2 padrones para calibrar el filtro. Entonces, esta calibración de filtro se tiene que hacer semanalmente o cada 15 días. Pero no es preciso hacerlo con la calibración con los patrones textiles. Es por eso que uno muchas veces tiene esa placa fluorescente, la de color vermelho, y ahora voy a explicar su uso. ¿Cómo se calibra con estos patrones para su conocimiento? ¿O cómo hace el técnico? Ellos calibran con condiciones incluidas, grande y 100% UV, hace su calibración normal con su placa preta, blanca y verde, y luego va a su sistema de control de calidad a la configuración de blancura. Entonces, te presenta esta tela.
donde uno, dependiendo de los patrones, si es Hohenstein, selecciona Ganz-Gleiser, o si es CIE, o si es para el área de papel, el C. Y uno, dependiendo del padrón que tenga, digita el valor en el campo de blancura. Pega la muestra textil en el aparelho y empieza a hacer la medición. Entonces, ¿qué acontece? Que el aparelho va a encontrar una posición de filtro. Entonces, cuando uno selecciona o tiene activado el CIE, la calibración VDM-5 CIE, uno va a empezar a seleccionar ese filtro para medir o para calibrar el aparelho y medir las muestras que tengo. Incluso también para medir cores. A muchos cores no tengo óptico, así que no le va a afectar esa configuración, pero es muy importante que el filtro esté calibrado para poder trabajar en esa condición. Son dos metodologías. Ahora veamos tanto la parte de calibración para core como la calibración para blancos. Veamos los métodos que uno tiene para medir una muestra. ¿Cómo mides una muestra? Hay diferentes métodos, mediante una medición o mediante un promedio de mediciones. Uno selecciona cómo medir la muestra. Incluso hay clientes que no te envían la muestra física, sino que te envían datos de coordenadas. Entonces, aquí uno puede seleccionar en la metodología de medición LAB y uno digita las cantidades que te envía su cliente bajo una fuente de luz y te da el core. Como que también uno puede seleccionar mediante datos espectrales. Pues saben que los datos espectrales es una huella digital de cada core, es una asignatura única. Es cuánta energía ese objeto, esa muestra está reflejando. Lembren que esa curva espectral es única, es la misma para toda la fuente de luces, él no muda, porque lembren que la curva espectral son dados en porcentajes de reflectancia, en porcentaje cuánta la luz me refleja del objeto. Por ser porcentaje, es única y la misma para todas las fuentes de luces. Porque es porcentaje, no es un valor absoluto. Por eso esa curva es única para todas las fuentes de luces. Hablando de lo que es el sistema de control de calidades, ustedes pueden ver acá, pueden medir el padrón, entonces acá tengo las metodologías. Son una lectura, media, por dados y de igual manera la partida. ¿Tá? Entonces, continuamos. Ok. Entonces, cuando uno hace una medición, en el caso de lo que es una muestra, ustedes tienen esa tabla donde te va a permitir ver, si tú seleccionas instrumento media, ustedes pueden ver las lecturas que ustedes hacen en una muestra. Esto es muy interesante. Se recomienda realizar más de una medición sobre una muestra. ¿Por qué? Porque puede acontecer que la muestra no sea uniforme. Y cuando ustedes hacen varias lecturas, usted puede verificar la uniformidad del tenido. Você faz lecturas y você ve la curva espectral de las 4 lecturas. Y você ve acá esa desviación de una lectura con otra. Ese desvío no tiene que ser mayor a 0.3, 0.35, dependiendo de si es un tecido o si es un fio. Si hay una lectura que excede este valor, você la puede excluir dando un clic. Entonces, uno va a seleccionar como media aquellas lecturas que están dentro del rango de uniformidad. Muy importante esto. Dentro de lo que es la parte de la calibración del aparelho, que se tiene que hacer inmediatamente cuando uno ya va a empezar a utilizar el sistema,
Otro de los ítems muy importantes para el control, por ejemplo, de la materia prima es la fuerza de Core. La fuerza de Core es la intensidad que el colorante tiene y es dada por la concentración y la naturaleza para el desenvolvimiento del Core. Hay como ustedes ven, por ejemplo, ustedes ven ahí una media malla. Es el mismo colorante, mas ustedes ven que la intensidad es diferente. Si usted no controla esa fuerza, imagine si usted tiene una receta con este colorante amarelo que está en el lado izquierdo, y luego hace esa misma receta con la otra partida de ese mismo colorante que está menos intensa, va a haber una variancia en el color. Entonces uno puede controlar ese color. ¿Cuáles son las ventajas para controlar esa fuerza? Va a tener una fórmula de producción confiable. Por lo tanto, va a tener un seguimiento de los colorantes, o los colorantes utilizados van a ser más consistentes. Por lo tanto, va a tener esa fórmula consistente. Va a garantizar que los colorantes sean consistentes y por lo tanto va a bailar cuidadosamente todos esos aspectos. Para garantizar esa consistencia, pues es necesario que controle esos aspectos de la fuerza y el tono. La evaluación de fuerza indica cuán fuerte o flaco es el nuevo colorante comparado con el original. La evaluación de tono o matiz confirma si existen diferencias en las características espectrales, si hay una diferencia en el tono, porque vos tenés dos ítems, fuerza y tono, intensidad versus color o matiz. Vos tenés que controlar esos para que você tenga un ajuste correcto. Si você tem una diferencia de fuerza, você puede ajustar la receta o el colorante, mas si você tem una diferencia en el tono, es más complicado volver a hacer una nueva receta. En el caso, por ejemplo, del sistema de control de calidad, você, acá tenemos un colorante, donde acá tiene su relatorio de fuerza. Acá você tem. Si eu hago un ajuste, vean cómo hay una diferencia, ¿no? De un delta D de 10. Si yo hago un ajuste, miren el tono y el delta D. Si yo hago un ajuste, él mejoró. Ven el delta D y el delta de acá. Mejoró. Entonces, si yo hago un ajuste dependiendo de lo que el sistema me está mostrando, el core va a dar cero. El ajuste va a dar cero. Incluso en el control de la intensidad uno tiene diferentes metodologías de fuerza. En el comprimento de onda de máxima absorción, donde te calcula la fuerza, como pueden ver acá en el gráfico, en el comprimento de onda de máxima absorción. Este método general se utiliza para controlar partidas de un mismo colorante, porque al ser un mismo colorante, supuestamente las curvas tienen que ser parecidas, solamente va a haber varianza en la longitud de onda de máxima absorción. Más, si usted va a comparar cores que ven de una receta o colorantes contra tipo, se recomienda bien sumatoria de cadencia o fuerza integral. ¿Cuál es la diferencia? Acá hay una sumatoria del comportamiento de absorción y dispersión que hay en la curva espectral. Usted tiene toda la curva espectral y por diferencia de área, él le calcula toda esta área de acá. La diferencia de fuerza en todo el área que se muestra acá. En cambio, la fuerza integral es un poco más específica. Uno va a controlar la fuerza más en cada punto de la curva. Este punto con este con este. No solamente es un área como la sumatoria, sino en cada punto. Es mucho más específico. Dependiendo de la industria o del core que tú vas a bailar, hay otro tipo de método de ajuste mediante valores de estímulos X, Y, Z, ¿no? Por ejemplo, para lo que es la industria, para evaluar aquellas prendas, para lo que es la parte de la policía, de cores muy intensos, fluorescentes, ¿no?
utilizan mucho el control en ciertos parámetros dependiendo de la gama, si es para los vermelhos, para los verdes o para los azules. Entonces, hay diferentes metodologías dependiendo de la industria. Se recomienda trabajar, si son partidas de un mismo colorante, comprimento de onda de máxima absorción, si es para comparar cores de una misma receta, fuerza integral. ¿Está? En este caso, como es un colorante, del ejemplo, vamos a trabajar con comprimento de... Más, por ejemplo, vea, si yo tengo otro, vamos a ver otro colorante, vea. Yo tengo acá, hago en mi fuerza colorante, hago un ajuste. Vea, ve el delta D sin ajuste, 237 con ajuste, él no mejoró. Entonces no es un problema de tono, disculpe, no es un tema de fuerza, es un problema de tono. Y você tiene que reformular, hacer otra receta, porque ese colorante es diferente. Incluso cuando você quer comparar, por ejemplo, si viene una receta, você ve la curva espectral. Você sabe que la curva espectral es como la radiografía de cada uno, es la radiografía de la receta. Pues yo garantizo que el padrón de la partida se han hecho con colorantes diferentes, porque hay cruzamientos, ve. 1, 2, 3 cruzamientos. Si se hicieron con los mismos colorantes, las curvas tienen que ser paralelas, como esta, así. Pueden pegar juntas, más, no tiene que haber ese cruzamiento. ¿No? Entonces, esto te ayuda mucho. Entonces, ayuda a un control en cada proceso, a ver si se hizo correctamente, dónde estuvo el error, ¿no? Si no hay que utilizar esa partida de colorante, sino hablar con el fornecedor, vea, me está enviando un colorante con un tono diferente. No hay problema si es en la intensidad, quizás uno pueda trabajar con eso. Más es como hablarle a su fornecedor y decir, vea, me está enviando un colorante un poco más intenso. Mas si el tono es diferente, ahí sí ya es un problema. Gerald, para una aceptabilidad en fuerza, quizás algunos deben de preguntar, no debe ser un más o menos 5%. O sea, si mi padrón, siempre esta fuerza es, el 100% es el padrón. Si está bajo del 100%, es porque la partida está más fraca, menos intensa. Si está por encima del 100%, está más intensa, menos intensa del 100%. Más menos 5, o sea, las partidas tienen que estar entre 95% y 105%. ¿No? El diagrama. Y el control de fuerza no solamente se puede hacer en un tejido, también se puede hacer en líquidos. Nosotros tenemos, recuerden que todo espectrofotómetro de esfera difusa puede leer líquidos. Entonces, algunas veces el hacer un tingido va a demorar más horas que hacer el control de calidad de líquidos. Mas, esto es muy importante, no es que você va a dejar de hacer el teñimiento, lembre que verlo en un tejido, verlo en líquido hay diferencia. Mas para control de ayuda, pues si es muy urgente hacer un control para ver cómo está el color. Entonces uno puede hacer la lectura en aquellas muestras que son líquidos translúcidos. Entonces uno ve la curva de tramitancia. En general, una solución o dilución óptima es aquella donde você puede ver la curva de transmisión entre un 20 a 80%, dependiendo del core que uno está bailando. Si es un color vermelho, uno tiene que ver que la curva de absorción, que en este caso sería en comprimentos de onda del azul hasta del azul y violeta, esa curva de absorción tiene que estar en
en ese rango de porcentaje de transmisión para que sea una curva óptima para la validación de cores. Es más rápido, ¿no? Son aquellos aparelhos que tienen esa opción. Hay también relatorios que te van a ayudar a verificar el índice de blancura. Ya vemos que en Brasil se hace la calibración con los padrões, entonces uno tiene que seleccionar el filtro correcto para medir aquellas muestras que tienen branqueadores ópticos. Ustedes saben que un branqueador óptico, un agente óptico, es aquel componente químico que hace resaltar, ¿no? Que hace que los blancos se vean más intensos, más fluorescentes, que aumente la energía en la región del azul para que la muestra parezca de un blanco, más blanco con una tendencia azulada. ¿Cómo se observa una muestra que tiene blanco óptico? En su curva espectral, pues se ve cuando un blanco no tiene óptico, el blanco es uniforme, como pueden ver esta línea vermelha. Cuando un blanco tiene óptico, tiene como una cima en comprimentos de onda de 400 hacia 480, donde dependiendo de la altura de esta cima, uno puede ver la cantidad de UV que le puedo tener. Cuanto mucho más alta, mayor cantidad de óptico. Acá se muestra un gráfico de una muestra, ¿no? Vea, un algodón cru, un algodón avellado, un algodón con branqueador óptico, vea. Y este es multitransfer curva de un algodón con branco óptico y nuanzado, matizado, vea. Ven la curva, uno, mediante la curva espectral de la radiografía, uno puede ver que un blanco solamente con óptico o si está matizado, nuanzado. En la curva espectral, vean la diferencia. Y siempre se ven comprimentos de onda de 400, 370 y 470 de comprimento de onda, nanómetros. El sistema de control de calidad viene con diferentes tipos de blancura, Gans Grazer, CIE, blancura E313, blancura verde, Harrison. En general se utiliza mucho blancura Gans Grazer, CIE, blancura verde. Generalmente la blancura verde se utiliza mucho o se utilizaba mucho para el control de índice de blancura, pero para índice de blancura con un grado de blancura específico. Actualmente los grados de blanco son muy intensos, hay mucha fluorescencia. Por eso se trabajan con índices de blancura CIE o Gans Grazer, como se muestra aquí. En sistema de control de calidad, uno tiene un blanco y uno va acá a su sistema y puede ver el grado de blancura. Vea, pues tu padrón tiene un grado de blancura 154 y tu partida 161. En este caso la partida es más blanca. En general los dados de blancura oscilan entre un más menos 5 o más menos 7, dependiendo. No es algo fixo, es una referencia donde uno puede establecer bajo las exigencias de su cliente con qué rangos va a trabajar. No hay un dado de blancura establecido. Cada cliente fixa sus grados de blancura y los clientes establecen con una apreciación visual consistente bajo qué tolerancias van a trabajar. Incluso ve el tinte, ¿no? Aquel tinte cuando es un valor negativo es una tendencia vermelha, cuando es positivo verdosa. Acá, por ejemplo, hay una ligera desviación de tinte 0.28 que tiene ligeramente vermellado versus casi un color neutro. Generalmente los valores de tintes como un delta D en el tono, generalmente se trabajan menor a 1 o a 0.7, dependiendo de las exigencias, no es un valor fijo, ¿tá? Muchos se preguntarán, ¿para qué me sirve
mi placa fluorescente, porque cada uno de vocês tiene una placa fluorescente que te viene en el aparelho. Como vocês saben, y falei anteriormente en la calibración de brancura, ya su aparelho viene calibrado, pero você precisa hacer una calibración semanalmente o quincenalmente. Entonces, incluso el técnico, esta placa fluorescente se las da con un dado de blancura determinado por los patrones textiles. Entonces, con la metodología anterior que está mencionada, vos en vez de calibrar con los padrões textiles, vos calibra con este padrón fluorescente. ¿Por qué? Porque este padrón es más consistente por ser cerámico, no muda y no le afecta mucho la temperatura y la humedad. Entonces, você puede calibrar el filtro, es muy importante. Después que você recibe el aparelho, você semanalmente o quincenalmente siempre hacer la calibración de filtro con esta placa fluorescente y con el dado de blancura que você tem con esa placa. Cuando eso es muy importante cuidar esa placa, si se daña, nos contactan para poder enviarle una nueva placa y recalibrar esa placa y encontrar su dado de blancura correspondiente. Algunos se preguntan, o hay muchas consultas de algunos clientes, ¿por qué no consigo pegar mi cerámica fluorescente y usarla para calibrar otro aparelho? Porque cada aparelho, así sea el mismo, sus condiciones son diferentes. Pues si você quiere utilizar una placa para otro aparelho, você tem que calibrar o encontrar la blancura de esa placa en ese aparelho, no utilizar los mismos dados. Es muy importante, cada aparelho tiene sus propios dados de blancura. Você tiene que determinar, ¿entendió? ¿Es válido comparar valores de blancura para diferentes aberturas y condiciones? No. Las calibraciones feitas por aplicaciones de blancura deben ser feitas con el mismo tamaño de abertura para el espectrofotómetro determinado y con las mismas condiciones. Yo no puedo medir un dado de blancura con una especularidad incluida, mi padrón, y con mi partida como excluida. Las condiciones tienen que ser las mismas. Apertura grande, grande, apertura pequeña, pequeña. Las mismas condiciones. Quizás en una muestra, como por ejemplo, si estamos hablando, acá les voy a mostrar una, veamos acá. Si uno tiene, por ejemplo, un tejido como es una media malla de un core o de un branco, estamos hablando de brancos, veamos nuevamente acá, media malla, você quizás en ese sentido, você no puede percibir mucha diferencia porque el tejido es más uniforme, ¿no? La textura es más uniforme. Pero si você muda a otro tejido, que como por ejemplo puede ser un riff, vea la diferencia. Ahí sí va a afectar si es una apertura pequeña o grande. Entonces, es por eso uniformizar eso. Si no va a dar lecturas diferentes, no solo en blancura, también en el core. ¿Es válido comparar valores de blancura para diferentes geometrías? No. Como pueden ver y vimos anteriormente, los ángulos de visión son diferentes, 45 versus 8 grados. Entonces va a haber diferencia. Uno no puede, inclusive uno puede correlacionar, no exactamente correlacionar, son aparelhos diferentes. El ángulo de visión es diferente, la percepción es diferente. Entonces, la recomendación es no comparar valores de blancura entre diferentes, inclusive el core entre diferentes dados. Es mejor que você mida el padrón en su aparelho y tratar de acortar tolerancias para que la percepción visual sea lo más cercana. No compararlo con un aparelho que pueda tener un ángulo angular de 45,0 o 0,45.
Con el sistema de controles de calidad, usted también puede controlar el amarelamiento de acuerdo a la norma ASTM E313. ¿En qué te ayuda este índice? Usted puede controlar la alteración de color de una muestra hacia una tendencia amarelada, de un color claro, de una muestra no que sea no muy blanca, o un avellado verde. Si un avellado está un poco más amarelado, o incluso para controlar el sustrato, el cru de un algodón, de una viscosa, el amarelamiento. Porque muchas veces si usted compra un cru que tiene un core amarelado y luego compra el mismo algodón cru más de otra procedencia, que puede ser de la India o de Pakistán o de otro fornecedor, y el cru es más amarelado, obviamente el proceso de avellado no te va a dar el mismo grado de blanco. Usted quizás va a precisar un proceso de avellado un poco más fuerte o diferente, ¿no? En su sistema de control de calidades, usted tiene un relatorio que es amarelo E313. Entonces, usted tiene una media malla de algodón y acá se puede ver el grado de amarelamiento, ¿no? A mayor valor, mayor grado de amarelamiento, a menor valor, menos amarelado. En este caso, el padrón está más amarelado que la partida. Acá te encuentro una desviación. ¿Cuál es el rango? Dependiendo, en general, más o menos se trabaja con un amarelamiento menor aún. Como referencia, pero dependiendo de la textura o la estructura del tejido, uno puede cambiar esa tolerancia. De igual manera, en lo que es la parte de la blancura, ¿no? No hay un rango establecido, uno tiene que establecer mayor valor, mayor grado de blancura, menor valor, menor grado de blancura. También uno puede ver el tema de metamerismo, porque de ahí pueden haber muchos reclamos de clientes. Por el tema que el cliente trabaja con unas partidas y después manda a completar unas partidas o quiere ver el desenvolvimiento de colores de un color y ve que las dos son diferentes. ¿Qué es la metamerismo? Es cuando un par de muestras son iguales en una fuente de luz y cambian o ya son diferentes a cambiar la fuente de luz, como pueden ver ahí, ¿no? Lo veo en una fuente de luz igual y en diferentes cambia el color. En una misma fuente de luz, dos muestras, metamerismo puriluminante, y al cambiar la fuente de luz mudó. El sistema tiene un relatorio donde te habla acerca del índice de metamerismo. Gráficamente la curva espectral es cuando tiene de 3 o más puntos la curva espectral, tú ahí ya detectas que es metamerismo. Y como lo vimos anteriormente, si hay cruzamientos, es porque los corantes, las recetas son de corantes diferentes, este es el patrón. Y tiene un relatorio donde te indica esa diferencia que hay bajo una luz principal versus una fluorescente y una luz principal versus la incandescente. Generalmente los rangos de metamería va a estar en función del rango de tolerancia en el cual se va a trabajar. A nivel de exportación, a nivel entre empresas, se trabaja con una tolerancia entre 1 y 0.0, dependiendo. Si ustedes van a comparar, ojo, viendo acá, una manera de solucionar esto es, o cuando ocurre el metamerismo, es cuando no tienen los mismos corantes, ¿no? Cuando las recetas son diferentes o cuando su padrón es de un material diferente. Por ejemplo, su padrón es un tejido poliéster y va a compararle en un tejido algodón. Los corantes son diferentes. Los tipos de colorantes son diferentes. O cuando hay una inconstancia en sus corantes. Lembren, cuando vieron la teoría de Core, la inconstancia de Core es cuando un corante muda al mudar la fuente de luz. Eso ya es una característica propia de cada uno de los corantes. ¿Cómo se soluciona eso? Reformulando la receta con corantes semejantes al patrón, con la consistencia parecida, ¿no?
Generalmente el metamerismo se trabaja controlando el delta de la diferencia total con el delta de acá, ¿no? Entonces, es muy importante. Como dice ahí, observe, para que la muestra sea aceptable, él debe ser visualmente aceptable y dentro de la tolerancia delta de SMC para todos los iluminantes específicos. Se espera que haya una correspondencia entre las variaciones visuales e instrumentales, no en tanto en algunos casos limitados. La marca o el cliente determinará la aceptabilidad a través de una evaluación visual. Entonces el sistema tiene, tu sistema de control de calidad tiene un relatorio que es metamerismo, donde uno, dependiendo de la fuente de luces que vos se seleccione, porque acá hay una tabla, acá hay diferentes fuentes de luces, ultra, horizontes, silvana, uno puede evaluar esa metamerismo. La inconstancia de Core, como le falé, es la alteración de Core de una muestra física bajo diferentes de una sola muestra, como les falé anteriormente. Vean cómo cambia el Core en la fuente de luz de MIA5, en un LED o en un Ultra 3500. Recuerden que cada fuente de luz es diferente, tiene una curva espectral diferente. De igual manera el LED tiene una curva espectral diferente. Entonces, muchas veces me ligan y me dicen, Gita, yo tengo una fuente de luz. ¿Cuál fuente de luz es parecida a la LED? No hay algo parecido. Cada fuente de luz es única. Uno tiene que, en su cabina de luces, tener la fuente de luz correcta, la lámpara correcta. Y en sus sistemas de control de calidad tiene la opción para cadastrar o inserir esos LEDs. Y ustedes en su sistema de control de calidad no tienen el LED o la fuente de luz correcta, nos ligan para que nosotros podamos insertar esa fuente de luz que usted precisa. Más uno tiene un parámetro que es inconstancia, que va a ayudar mucho para verificar la inconstancia de color de sus colorantes, porque uno tiene que seleccionar colorantes consistentes para que una receta sea consistente. Entonces eso ayuda a que si el padrón tiene una receta consistente, usted va a tener una partida de una fórmula consistente. El sistema también cuenta con el control en cuanto a lo que eso le dice a la valla o al frote. Uno tiene de una manera matemática cadastrada la escala CINSA, de acuerdo a lo que son las normas de la ATCC para la alteración de Core y la escala de la ATCC escala CINSA para la transferencia de cores. Uno puede medir cada uno de ellos de la multifibra, con cada una, multifibra algodón, acetato, poliéster, acrílico, y ver la escala CINSA que le presenta. Acá hay un relatorio. Como pueden ver acá, ustedes tienen una escala CINSA al manchamiento, y usted tiene también el dado resultado de escala CINSA a la alteración de color. Muy importante acá, para poder trabajar con esta escala CINSA que se ofician muchos testes, en general se aproxima mucho a la prestación visual, puede haber una varianza de más o menos 0.5 de diferencia, muy importante la calibración. Uno tiene que, como metodología de calibración, es recomendable, si trabaja con multifibra o con un tejido fixo, especularidad incluida y apertura pequeña. Él solo tiene que ver el manchamiento, tanto en lo que es la valla del frote, el área con mayor manchamiento. Entonces, usted tiene que seleccionar la apertura certina para solo visualizar el manchamiento y con 0% UV. Entonces, con esas condiciones, vuelvo a repetir, incluida apertura más pequeña, dependiendo del grado de manchamiento, y 0% UV. Usted va a tener una repetibilidad en cuanto a un dado de la escala CINSA de su relatorio para lo que es solidez en la valla al frote versus la apreciación. Muy próximo, puede haber una varianza de 0.5 para encima o para abajo.
El sistema tiene todo lo que es la parte de un sistema de clasificación 555, un agrupamiento. Este sistema ya viene con un agrupamiento en donde él te va a clasificar o a ordenar el corte de acuerdo a 3 hechos. El hecho L, A y B. Delta de L, delta de A, delta de B, o delta de L, delta de C y delta de A. Entonces, L, ¿qué hace? Él crea cuadrantes, áreas fixas, grupos, donde si você quiere hacer un ordenamiento de las partidas, cuáles pueden ir juntas y cuáles no, para enviar al área de confecciones, para que en vez que usted envíe solo las partidas con desviaciones de delta E, porque ¿qué hace un control de calidad? Él te envía, bueno, estas partidas que pasan con un delta de E, una diferencia total aceptable, van al área de confección, más el área de confección que tiene que ser agrupada. Usted ya puede con un sistema de control de calidad, este sistema de clasificación 555, hacer un agrupamiento. Pero este es un agrupamiento fixo, son cuadrantes fixos. Entonces, L, como pueden observar acá hay un relatorio para ese tipo de agrupamientos. Vamos a colocar acá el sistema de control de calidad te permite crear o inserir un campo que você precisa, ¿verdad? Coloco ahí y le da una denominación. ¿Bien? Dependiendo de los lotes que uno tenga, por ejemplo, este amarillo, yo le desactivo lo que actual y acá incluso me puede ordenar cuántos grupos se le forman. Y ese agrupamiento que esté en función de delta de L, delta de A y delta de B, el cual yo le digito una tolerancia, él me va a empezar a crear grupos. Este es un sistema que se trabajaba mucho, que te ayuda, pero es un sistema no tan flexible. Más adelante vamos a ver otro sistema, un sistema mejorado de esta clasificación. Pero uno que hace, crea cuadrantes, donde el cuadrante que está más cerca a mi padrón es el cuadrante 555. Todas las partidas que tienen 555, dependiendo de la tolerancia que tú les digites acá en tolerancia, tú tienes el 555, dependiendo si vas a trabajar con el LAB en CLA o con el LAB en CMC, tú le colocas cuántos cuadrantes tienes y la tolerancia de ese valor. Por ejemplo, que puede ser 0.3. Tú estableces tu límite superior o inferior, ¿no? ¿Ok? Okay. Y ahí ven, miren, cuanto más exigente eres, te va a crear más grupos. Si yo mudo, por ejemplo, no quiero ser tan exigente el área de mis cuadrantes, establezco. ¿Ven? Dependiendo de mi área y del área que yo trabaje con mis cuadrantes, obviamente al tener dados más cortos, es más exigente. A tener áreas más grandes, es menos exigente, ¿no? Pero son cuadrantes fixos. Una vez se veía que habían dos partidas próximas, más estaban en grupos diferentes. Entonces era una de las desventajas de esa clasificación. Como pueden ver acá, en el sistema de control de calidad, vos acá ven una fuente de luz, o en la parte de configuración, puedes seleccionar más de una fuente de luz, 2 o 3 fuentes de luz, ¿no? Para varias partidas, incluso puedes ver la metamería de una sola partida. En esta plantilla o en este relatorio,
Puedes ver en configuración de 2 a 3 iluminantes, como lo que vos quieras. O incluso puedes ver de varias partidas. Desactivas y ves desde el pasafalla, la fuerza, y aparte que tienes el relatorio, tienes la fuerza. Ves acá tu gráfico de diferencia, donde puedes ver el padrón simplifica tu centro. Este es el hecho del delta de B, amarelado, delta de B positivo, azulado negativo, delta de A positivo vermelho, delta de A negativo verde, el hecho delta de L positivo claro, delta de L negativo oscuro, ¿no? Aquí, o sea, tienes ellos que te van a describir la tendencia de la partida versus el padrón. Tienes el hecho del tono, donde te fala si está más amarelado o más avermellado, si está fuerte o intenso. Este es el delta de agarre, este es el delta de C. Acá tú puedes ver una partida. Si vos quieres ver todas, desactiva partida actual. Y vos se ve acá todas las partidas. Este es el área de tolerancia, donde vos acá en tolerancia define una tolerancia para todo el sistema, o incluso si vos quieres establecer una tolerancia por padrón, porque cada padrón puede tener una tolerancia diferente. Vos da clic directo y acá vos puede establecer una tolerancia por padrón. Yo quiero que ese padrón que está activado en mi pasta demo trabaje con una tolerancia específica. Por ejemplo, que trabaje con CNC con una tolerancia 0.5 y con mis constantes de sensibilidad a la luminosidad y croma, que ya se faló en teoría de Acor. Uno determina, en este caso, el sistema, por ejemplo acá, este padrón en la que es tolerancia está trabajando con esa tolerancia, vean, yo. Pero otro padrón, por ejemplo, veamos, este de acá, está trabajando con la tolerancia del sistema CLR de 1. Acá abajo está el proveedor y acá la tolerancia con la cual trabaja. Entonces uno puede ver acá, incluso tiene una opción de que tú puedas ver si estamos hablando de un lote o una partida. Uno tiene el gráfico para ver ese padrón en los diferentes iluminantes, o esa partida, perdón, vea. Esta es la partida en la fuente de luz fluorescente, en la D-5 y el incandescente. Muchas veces es importante porque uno puede ver si la tendencia y la partida en las tres fuentes de luces están parecidas. Puede acontecer que haya una partida. Vamos a desactivar. Vean, mira, esta partida, la 43. Vamos a seleccionar la 43. Vea, en una fuente, en la luz fluorescente y en la DMA5 tiene la partida una tendencia, está en el cuarto cuadrante, pero ya, vea, en la incandescente ya tiene otra tendencia y está en el tercer cuadrante. Ya ahí va a haber una diferencia. Y eso tú lo puedes ver también acá en el concepto de la metamedida, ¿no? Puedes ver incluso el gráfico absoluto, donde está el padrón versus donde está la partida, si está en el mismo cuadrante. Vean, este es el espacio de valores absolutos. Aquí está el centro, el blanco absoluto, la tendencia al vermelho, amarillo. Estas son ubicar el core de acuerdo a las coordenadas LAB. Por ejemplo, acá, tanto el padrón, que es el de punto fucsia, y esta es la partida, ¿no? Si uno quiere ver todas las partidas, desactiva, y ahí tú puedes ver cómo está el padrón versus las partidas, ¿no? En el mismo cuadrante. Muy importante que tanto el padrón como las partidas estén en el mismo cuadrante. Tienes la opción muy interesante de poder exportar toda esta información en un archivo en Excel. Uno le da clic derecho a exportar y tú generas un archivo en Excel. Por ejemplo, le vamos a dar un nombre acá.
Por ejemplo, este es un DAT4, ¿no? Lo vamos a guardar acá en una pasta que se llama pruebas. ¿Sale? Entonces uno va a su explorador y abre Excel y ahí te encuentran los datos. Esta información tú la puedes exportar a cualquier sistema. Puedes enviarle a tu jefe de control de calidad o insertarlo en cualquier sistema para que sea automático y puedas gestionar esa data histórica, ¿no? Entonces, es un sistema muy amigable, muy versátil, que te puede ayudar a muchas gestiones. Incluso tiene relatorios donde uno puede inserir información adicional, como puede ser el nombre del cliente, alguna observación, qué operario trabajó esa partida, ¿no? Toda la información, bajo qué temporada es, si es una temporada de verano, de primavera, o si pertenece a una carta y vos sé que esa información esté en su relatorio. Acá se pueden crear campos de información tanto del padrón como de la partida. Entonces, hablando de lo que es establecer la tolerancia, que ya vimos acá que uno puede generar muchas tolerancias dependiendo del sistema y de las exigencias. Algunos se deben preguntar, Rita, ¿cuál es la diferencia de color o cuál es aquel espacio de diferencia de color mayor? Existen diferentes espacios, CIELAB, CMC, CIE 2000, CIE 94. ¿Cuál es mayor? Aquel espacio que se aproxime a la apreciación visual de su cliente y de você, dependiendo de sus exigencias. Porque tú vas a seleccionar un espacio de core, de espacio de diferencia de core, más você también tiene que seleccionar bajo qué tolerancia va a trabajar. Si mi padrón es una media malla y mis partidas son la misma media malla, obviamente yo puedo trabajar con tolerancias muy apertas, muy cerradas, muy fechadas. Pero si mi patrón es un tejido y mis partidas son de otro tejido, no puedo trabajar con la misma tolerancia porque son texturas diferentes. Entonces debo establecer, fixar bajo qué tolerancias voy a trabajar. Y todo eso se hace. ¿Cuál es un gerenciamiento de la tolerancia? Selección de un método único de cálculo. Sí, SMC, delta de 2000, 194. Nunca convertir las diferencias de cores calculadas por diferentes ecuaciones usando factores medios. O sea, muchas veces, ¿qué acontece? Es 1, es más o menos 1%. No, son valores absolutos que te representan esa distancia. Use diferencias de cores calculadas apenas como una primera aproximación para establecer la tolerancia. Hasta que por una apreciación visual se pueda hacer un juzgamiento mayor, establecer algo mayor. Usted puede empezar, muchos dicen, Gita, me falta una tolerancia de 1. Usted empieza con esa tolerancia, mas usted tiene que ver si esa tolerancia está aceptable para todos sus colores y las exigencias de su cliente, dependiendo del tejido, la textura, el core, si es un core claro, oscuro, medio. Es mejor establecer esa tolerancia mediante una data histórica. Lembre, muchos clientes no aceptan o rejectan los cores por causa de números. Es siempre por la apariencia visual, por eso es muy importante establecer tolerancias bajo una data histórica. Ojo, con un procedimiento de trabajo, con operadores treinados con visión óptima. No cualquier persona puede hacer esta apreciación visual. Depende de la calidad de sus clientes, como les falé, el tamaño de la muestra. Tampoco es muy importante establecer tolerancias de acuerdo a las condiciones en las que vos trabaja. No todas las tolerancias son las mismas en todos los clientes, en todas las empresas. Cada empresa tiene sus tolerancias, sus exigencias, tipo de máquina, tipo de procesos. ¿Ok?
Es muy importante cuando uno trabaja, como ya les falé anteriormente, que las muestras tengan una preparación, una metodología, unas condiciones, ¿no? Para evitar mediciones cerradas es muy importante controlar estos procedimientos para tener lecturas repetibles, verificar, vuelvo a repetir, y eso lo vuelvo a repetir porque es muy importante, quizás lo vimos más adelante, pero es bueno volverlo a repetir. Que las muestras estén bien preparadas, que no estén sucias, que la superficie esté libre de impurezas, controlar el tema de la temperatura y la humedad, la espesura, la opacidad, la translucidez, la inyección del tejido, dependiendo de la textura que uno trabaje, las condiciones de calibración, el área de visión, la manutención del aparelho, los números de lectura, todo eso debe ser controlado para que uno pueda obtener resultados óptimos en cuanto a la evaluación y gestión de color. Y esa gestión no tenga obstáculos, sino sea algo continuo, que desde que se desarrolle el color y pasa por todos los procesos sea continuo y no cause retrasos y al cliente le llegue lo que él precisa y en la fecha correcta. Y un cliente satisfecho es una alegría para la empresa, porque uno factura, uno trabaja, no hace lo que trabaja, etc. Una opción adicional, ya para terminar y no sea muy cansado esta parte, espero que no estén cansados. Muy aparte de tener esta clasificación 555, uno tiene una opción adicional que viene dentro del control de calidad, el Data Color Sort. Si bien es cierto, uno con un control de calidad, como les falé, uno controla el delta D, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Acá hay una prenda, su estándar con diferentes partidas. Uno puede ver que hay una variación. Tú puedes ver, si bien con respecto al estándar pueden estar pertos, pero entre ellas puede haber una varianza. Que quizás con el sistema 5.5 te ayude a hacer esa clasificación, un agrupamiento, pero esos bloques no son flexibles. Había muchas partidas juntas y en la clasificación estaban en diferentes grupos. Entonces no era era una boa clasificación, pero no tan boa como se precisaba. Y ahí que apareció un sistema de ordenamiento que trabaja de acuerdo a racimos. Era más flexible, porque como pueden ver, trabaja, te crea grupos y secuenciados. Veamos acá el Data Color Search. Como pueden ver, acá te muestra, por ejemplo, este es un col amarillo que se ha hecho un agrupamiento y un secuenciado. La clasificación 555 te hace un agrupamiento y te genera cuadrantes fixos. Acá no. Acá, como pueden ver, te genera como racimos, agrupamientos. ¿Ven? Cada agrupamiento tiene un core. Por ejemplo, el grupo A, vermello, el grupo B, verde, ¿no? El grupo C, un azulino, el grupo D, amarillo, y dentro de eso te crea un secuenciado. Y eso es lo interesante, vean, como un degradé, qué partidas, cuál es la primera, la segunda, que sean próximas en el dentro del grupo. Entonces eso ayuda aquí para el área de confecciones, para que ellos ya no estén perdiendo tiempo en el agrupamiento, tú ya le das esa información. Inclusive tú le puedes enviar a tus clientes todos los rolos ya organizados por ese degradé. Al cliente va a estar contento porque él ya va a ir a su área de confecciones y va a empezar, ya dependiendo de ese secuenciado que tú le das, ya va a poder colocarlo en su área de corte. Como lo podemos ver acá. ¿Cuáles son las ventajas? Evita el agrupamiento visual. Es un método más flexible que el método clasificación 555. Permite el uso de diferentes lotes, reduce la optimización de estoque y uso de lotes antiguos y nuevos, permite agrupar diferentes tipos de artículos, menos riesgos de diferencia para ropas. También este sistema te permite hacer, ojo, agrupamientos también para blancos ópticos. Miren, uno fecha esto, vamos a cerrar. Y acá hay
Acá hay, incluso, no, acá no hay una. Uno puede acá, por ejemplo, ver un ordenamiento para grises, miren. Bien, estos grupos están agrupados, pero dependiendo de la tolerancia, uno empieza a crear estos grupos. Inclusive esta información también se puede exportar a Excel. Uno va a copiar, uno abre su documento en Excel y uno lo puede pegar. Entonces, toda esta información es muy dinámica, se puede compartir en diferentes áreas. Espero que les haya ayudado mucho este seminario. Los esperamos la siguiente semana. Nuestro próximo seminario va a ser acerca del sistema de formulación de cores. Y ahora vamos a ver algunas consultas o dudas que ustedes puedan tener en cuanto a su sistema de control de calidad. Ricardo, ¿me puedes ayudar? ¿Puedes ver ahí algunas consultas que tienen algunos clientes? Sim, sim, Rita. A primeira consulta é com relação a, no caso, quando você estava falando do filtro V, né? No V-Filter, qual é mais indicado para se deixar selecionado? Aqui não ficou bem especificado, mas provavelmente quando você estava falando na hora de fazer o filtro V. Ya, no entendí bien. Disculpe, se cortó. Sí, en el caso del filtro V, cuando estabas presentando la calibración del filtro V, ¿cuál es el más indicado para para selección? El mercado testio. La calibración de filtro V, el filtro tiene que estar calibrado. Dependiendo de los padrones que en este caso se hace acá en Brasil, se trabaja con los padrones CIE. Entonces, en la selección de filtros se debe trabajar con el DMEIA5 CIE-V. Con ese filtro de calibración, tanto para cores como para brancos. Si ya hay una muestra que tenga una cantidad de óptico y você quiere excluir el óptico, você tiene que trabajar con el filtro FL40 0% UV. ¿Tá? Ok, obrigado. Como procedo para medir a força no Datacolor 150? Agora não ficou claro se isso é para na parte de transmitância ou se é na parte de reflectância. Como procedo para medir força no Datacolor 650? 550. 650. Sí, hay una metodología de calibración. Si usted me envía su correo, nosotros tenemos video, usted tiene que calibrar en un aparelho y luego en la parte de transmisión usted tiene unos soportes donde usted tiene un soporte, una celda de cuarzo y usted insere ahí el líquido y usted hace la medición dentro del aparelho. Entonces, acá lo importante, muy aparte de la metodología de calibración y medición, que con mucho gusto lo voy a enviar, porque incluso en YouTube, usted coloca transmisión de Datacolor 650 o 850 y usted ve en video cómo se calibra. Es muy importante que usted determine la dilución de ese líquido. Você, como falei anteriormente, esa curva de transmisión tiene que estar, la parte que transmite tiene que estar en comprimentos de onda de 80 a 20%, para que esa curva, esa dilución o esa solución sea óptima. Ok, eu vou encaminhar o contato para você, Rita, depois se você puder passar mais detalhes para esse cliente, eu agradeço. Claro. A próxima consulta é com relação a diferença em fazer a leitura de cor em meio líquido no espectrofotômetro Datacolor e um espectrofotômetro de bancada utilizando por amostras líquidas em geral.
Vou fazer a pergunta em espanhol. ¿Hay diferencia en hacer la lectura de color en medio líquido en el espectrofotómetro Datacolor y un espectrofotómetro de escritorio utilizado para muestras líquidas en general? No entiendo bien la pregunta, porque si estamos hablando de medir líquidos, es por transmisión. ¿Está hablando si lo mido por transmisión y por refractancia? Sí, no entiendo bien sí esa hay pregunta. diferencia. Creo que es la diferencia entre reflectancia y transmitancia. Ah, ya. Yo lo que entendí la pregunta. Sí, algo así creo. Cuando se miden líquidos, si el líquido es translúcido, es decir, ustedes saben que un líquido translúcido es cuando él le traspasa un poco el líquido. Muy importante esclarecer que para utilizar transmisión en un aparelho de data color, él tiene que ser lo más diluido posible. ¿Ya? No debe haber partículas en suspensión. Entonces, si el líquido es translúcido, se recomienda leerlo por transmisión y no por refractancia. Es un método más objetivo. ¿Por qué? Porque toda la luz traspasa a través de ese líquido hacia la esfera. Va a haber diferencia versus si usted lo mide por refractancia. Leerlo por la parte externa. Si você lo va a leer por la parte externa, es preciso que você le coloque un fondo blanco para que le pueda, debe ser un fondo como la cerámica blanca de calibración, para que cuando venga el haz de luz, él le refleje sobre ese fondo blanco y retorne. Sí va a haber una cierta diferencia por la metodología, más la recomendación es leerlo por transmisión, pero si usted va a hacer un control interno, puede trabajarlo en cualquiera de los dos métodos. Lo importante es que usted fixe su metodología y bajo qué parámetros va a trabajar. Ok. Próxima pergunta. Tem uma tricromia de corantes dispersos onde temos a mesma linha de corantes, porém com características diferentes de moléculas, entre o azul, molécula pequena, e o amarelo, molécula grande. Isso interfere diretamente no problema da metameria na cor? Essa diferença de moléculas na tricromia da cor? Lembre que la metamería es cuando você tem dos amostras, ¿no? Entonces, si las dos amostras tienen diferentes colorantes, si yo tengo mi patrón que dice con ese amarelo, con ese vermelho, con ese azul, y tengo mi partida con el mismo amarelo, con el mismo vermelho, con el mismo azul, no va a haber metamería. Lo que pasa es que si você trabaja con un corante que un amarelo que tiene una molécula grande versus un azul que tiene una molécula pequeña, hay que ver la compatibilidad en la receta. El resultado de la receta puede acontecer que ustedes tengan problema en el entendimiento más como receta, más no en la metamería, ¿no? Es muy importante evaluar esa inconstancia de por las características técnicas que sí va a afectar en el tema de la formulación, que es lo que justamente vamos a ver en el otro seminario, ver las compatibilidades que pueden haber entre los colorantes para obtener una receta más consistente, menos sensible, ¿no? Pero en cuanto a la metamería, si es la misma tricomía, no va a haber metamería, quizás pueda haber un problema en la igualación de cor, en el desenvolvimiento de la receta. Perfeito. E agora acho que a nossa última pergunta a calibração com a cerâmica verde é sugerida apenas para equipamentos da Datacolor? Não sei se você tem conhecimento dos outros equipamentos, a Rita da X-Rite, Minolta, é uma exigência só da Datacolor? Hay de los otros aparelhos, yo tengo entendido de que tienen lo que es la placa preta y blanca. De los otros no tengo entendido si tienen otra placa diagnóstico. Pero Datacolor sí tiene esta placa verde, esta placa diagnóstico, que en este caso es de color verde. ¿Por qué? Porque como
La falla de comprimento de onda de verde es muy pequeño, hay una mayor sensibilidad en la en el cambio de color, entonces por eso que es verde. La verdad, de los otros instrumentos no sé si les ten, pero Datacolor tiene todos sus instrumentos. Más eso se puede ver en las mismas páginas de los fornecedores, ¿no? Na verdade, com relação à cerâmica verde, eu acho que é mais para ter certeza que está tudo certo, porque o verde é a parte menor, né, a ser avaliada. Exacto, y por eso que se recomienda son una vez por día, ¿no? Na verdade, o Augusto está comentando aqui para mim que esse é um diferencial da Datacolor, né? Essa cerâmica verde, realmente. Beleza, tá bom, obrigada. Positivo. Acho que a nossa última pergunta não temos mais. Então, muito obrigado a todos pela presença. Espero que tenham aproveitado e esperamos vocês na próxima semana, quinta-feira, onde falaremos sobre parte de formulação. Né, Rita? Alguma consideração final, Rita? Muito obrigado por su atención. Ahora Datacolor está colocando mucha información en LinkedIn de seminarios, revistas, y cualquier duda que ustedes tengan, estamos para ayudarlos a nuestro correo soporte@datacolor.com con Augusto Fattarelli, René Velázquez y eu para ayudarlo ante cualquier consulta en estos tiempos que estamos pasando, ¿tá? Muito obrigado novamente y cuídense mucho, ¿tá? Que tengan un óptimo día. Um ótimo dia, bom dia, tchau.